mañana con 5 minutos y tenemos más información de carácter internacional, y es que desde varias semanas atrás estábamos ya hablando sobre la alerta sanitaria por la viruela del mono, y ahora sí, se confirma en México 5 casos de este tipo de viruela. México ha confirmado a través de sus autoridades de salud los 5 casos de la conocida como viruela del mono. Así lo resalta el subsecretario de Salud, Hugo López. Referimos a aquel país. El funcionario resaltaba que iban a continuar encontrando casos, eventualmente algunos brotes, pero por supuesto que se ha reforzado también la seguridad sanitaria, principalmente en las fronteras, y tratando de verificar también los puntos de contagio o de algún brote que se esté presentando, en la comunidad que ya está generando la emergencia en el país mexicano. De hecho, tenemos las declaraciones del representante de las autoridades de salud mexicana tras confirmarse estos 5 casos. Nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo. Lo digo porque, desde luego, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública, le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos. En México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa, y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos 5 casos en México, 4 en la Ciudad de México, 1 que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente, en pocas horas de que estuvo en atención en México, se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos 5, 1 fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico, y sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe, y identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica. A diferencia de hace unos 4 años o 5, hoy hay 2 vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada. Así escuchábamos entonces las declaraciones del subsecretario de Salud del país mexicano. Ya le dábamos la información, subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien a través de una conferencia de prensa confirmaba los 5 casos de la viruela del mono, pero también confirmaba las acciones que las autoridades de salud de aquel país están ya efectuando. Además, indicando y sobre todo calmando a la población para verificar e insistir que no podría hasta el momento hablarse de una pandemia como lo que se acaba de registrar en los últimos años tras la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la alerta sanitaria se activa y por supuesto también se hará la verificación necesaria en los puntos fronterizos. Muy cerca de Guatemala, 5 casos que se confirman de viruela del mono.